Canal 1. Somos contenido. Presenta Responsabilidad Social en Acción con Juliana Ramírez. Gracias al auspicio de Centrum PUC, Escuela para los Buenos Negocios. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenas tardes. Estamos hoy, miércoles 27 de octubre, en un programa más de Responsabilidad Social en Acción. El programa de hoy tiene un invitado súper especial, un invitado que además lo conozco hace más de 20 años casi, que es el doctor François Vallée. François, bienvenido. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo esta mañana. ¿Cómo estás, François? A François lo tengo que saludar y felicitar por todo el trabajo enorme que ha hecho en la docencia aquí en el Perú. Él actualmente es docente universitario de Pacifico Business School y además es presidente fundador de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, conocido como Úrsula. Vamos a contarnos ahora qué cosa es Úrsula, y también hay que decir que él es artista y narrador, y yo soy una de sus seguidoras, ¿no? en los cuentos. Siempre estoy con François en sus presentaciones, y debo decir que François ha sido mi profesor en la Universidad Católica cuando hice la maestría allá por el año 2004. Bienvenido, François, un gusto y un placer, de verdad, estar contigo en el programa. Vámonos con el tema. El tema de hoy tiene que ver con el ejercicio de la ética. Tú eres un reconocido docente, académico, investigador en el tema de ética, y queremos hacer esa relación que existe entre el ejercicio de la ética y el impacto que existe en la responsabilidad social corporativa de las empresas, de las personas, y la sostenibilidad, por supuesto. Entonces, vamos con el primer punto, François. Hablemos de la ética. ¿Cómo defines tú la ética? Y en particular, cuéntame sobre esta teoría que tú has desarrollado de la ética en 3D. Y a partir de ello, ¿cuál es la relación que hay con los conceptos de responsabilidad social y sostenibilidad? Correcto. Yo creo que para definir la ética hay que distinguirla de la moral. Es es lo mejor pedagógicamente. La moral siempre es un conjunto de expectativas sociales, de buen comportamiento que tu grupo social, ¿no? Desde que naces, quiere que tú vayas siguiendo, ¿no? Entonces, pórtate bien, lávate la mano, saluda a la vecina, anda a darle un beso a tu abuelo, etc. El niño, la niña, siempre está rodeado de imperativos, podemos decir, morales de comportamiento, ¿no? Y eso cubre todos los aspectos de la vida, desde la higiene personal, el modo de presentarse ante los demás, ¿no? Hasta los asuntos religiosos, las costumbres, etcétera, etcétera. Y cada quien entonces tiene una moral, pero la moral obviamente depende del grupo social, ¿no? Y del tiempo, ¿no? Entonces, la moral de una persona limeña del siglo XXI no puede ser la misma que la de un chino o un inglés del siglo III, del siglo VIII, etcétera, etcétera. Entonces vemos que hay una diversidad de morales y de expectativas morales. Frente a eso, la ética es una reflexión, es una interrogación sobre si mi moral es tan moral como parece, ¿no? La moral que me dicen de seguir, ¿será de verdad un deber? Entonces, la ética es más bien una reflexión sobre los deberes universales, ¿no? Sobre los deberes que todos deberíamos de acudir a ellos, de obedecerles, de promoverlos, ¿no?
cuál sea nuestra moral de partida, cuál sea nuestra cultura, nuestras costumbres de partida, ¿no? Desde luego, la ética tiene esa posición incómoda frente a la moral y frente a nosotros, ¿no? Mientras la moral quiere obediencia, ¿no? Y amoldarnos en las expectativas sociales, la ética es más bien desobediente, pero no desobediente para abajo, ¿no? Haciendo las cosas mal, obviamente, sino desobediente para arriba. ¿Cómo hacer que las expectativas de mi grupo, que no son tan universalizables como deberían ser, ¿no? ¿Cómo hacer para que sean más universalizables, ¿no? ¿A qué cosa debo obedecer de mi moral? Porque me parece que está muy bien. ¿Y a qué cosa debería más bien desobedecer? Porque hay que ir más allá, hay que encontrar una manera de vivir más universal. Y todos los grandes líderes, ¿no? De la historia humana, desde Jesús hasta Gandhi y Nelson Mandela, ¿no? Pasando por Sócrates, pasando por toda una serie de grandes personas, se han opuesto a la moral de su época, ¿no? Para instalar a algo más grande, algo más universalizable, ¿no? Entonces, los evangelios que se oponen a la ley del talión, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos a Sócrates que impone la filosofía por encima de la sofística de su Atenas, ¿no? Tenemos obviamente un Nelson Mandela que pasa 20 años en prisión bajo el apartheid para salir y volverse presidente de la República y superar eso, etcétera, etcétera. Siempre la ética es lo que va a permitir dar un salto, ¿no? De la moral del contexto hacia algo más universalizado. Y mi ética en 3D, en tres Así es. dimensiones, que son las dimensiones de la virtud personal, de la justicia social y de la sostenibilidad planetaria. Esa ética en 3D sencillamente quiere resaltar un hecho muy importante que tendemos en olvidar y confundir el día de hoy, en nuestra moral justamente, es que la ética no es un asunto estrictamente personal. La ética siempre es un asunto social, es un asunto que tiene esas tres dimensiones a la vez, ¿no? De la persona, la sociedad y la especie humana, ¿no? Entonces es muchísimo más allá de lo que, por ejemplo, en los códigos de ética empresariales, ¿no? Se conoce como pórtate bien, colaborador, aquí están nuestros valores, aquí están tus obligaciones, va mucho más allá y justamente va a integrar esa ética en 3D los aspectos de los impactos sociales del comportamiento organizacional, del comportamiento corporativo y va a integrar los aspectos de los impactos medioambientales del comportamiento corporativo, ¿no? Frente al planeta, al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y todas estas dimensiones son exigencias de universalidad que siempre operan desde el medio de nuestro comportamiento, de nuestro cotidiano y de lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, la ética desobedece a la moral en lo que la moral tiene de demasiado estrecho y mi trabajo sobre la ética en 3D tiende sobre todo a resaltar que no debemos limitar la moral al comportamiento personal, porque obviamente los temas de justicia social y los temas de sostenibilidad global se enfrentan juntos y no cada quien por su pequeño comportamiento. No es andando en bicicleta yo que voy a contribuir con la disminución del cambio climático o la pérdida de biodiversidad de ninguna manera.
¿no? Entonces, la ética tiene un lado personal, pero sobre todo tiene dos dimensiones profundamente colectivas, profundamente sociales, y que pide ese ejercicio tan difícil de conversar, de discutir, de no estar de acuerdo, de negociar, de ponernos en consenso para coordinar grandes acciones colectivas. Genial, François. De hecho, te escucho y me surgen varias preguntas, ¿no? Este modelo de ética en 3D resulta bastante importante y necesario para la sociedad y para la actualidad, ¿no? En la que estamos viviendo. Ahora, ¿podrías poner un ejemplo, ¿no? Porque hablas de que no estamos, no, que no debemos pensar solo en una ética personal, sino una ética pública, ¿no? Social y global, ¿no? Pensar también en el planeta, como dice Papa Francisco, ¿no? En esta casa común. ¿Puedes colocarnos un ejemplo de lo que sería, digamos, la ética fuera de este modelo de 3D y un ejemplo de lo que sería el modelo 3D de cómo tienes que articular? Porque este modelo implica articulación, diálogo, stakeholders, ¿no? No solamente, no sé si te he entendido bien, ¿no? No solamente desde la ética personal vamos a poder cambiar una sociedad y todos los males, entre comillas, que tenemos, ¿no? Sino esto es un trabajo que tiene que estar en conjunto. Entonces, pongamos un ejemplo, por favor. Sí, no, cómo no. Una visión ética estrecha en una sola dimensión, la dimensión personal. Por ejemplo, desde una empresa va a decir, no, necesitamos un código de ética, ¿no? Entonces, vamos a poner nuestros valores, la puntualidad, la integridad, la honestidad, bla, 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 ¿no? Y hacemos el código. Bueno, muchas veces un copy-paste de otros códigos que podemos bajar de internet, le agregamos un poco lo nuestro, etcétera, lo mandamos por correo electrónico para no imprimir papel, ¿no? A todos los empleados de la corporación y nos sentimos muy bien y hacemos algunos protocolos para que verificar que ese código de ética, cada colaborador, ¿no? Lo trabaja bien. Sí, pero en la empresa, los colaboradores, viven un clima laboral que no es sano. Los colaboradores, están muchas veces agobiados de tareas que no les permiten tener un balance entre vida familiar y vida laboral. La empresa invierte dinero a través de un fondo financiero en, qué sé yo, venta de armas o en producción de electricidad mediante el carbón o el petróleo en pleno cambio climático. La empresa tiene subcontratación en países del sureste asiático donde se explotan a los trabajadores, etcétera. Es decir, lo que tratamos de hacer bien entre nosotros y quizás lo vamos a poder lograr a nivel personal, ¿no? No está exento de muchos otros problemas, ¿no? que están ahí colateral. Entonces, la ética 3D primero es una mirada 360 grados, ¿no? Ya, ok, personalmente estamos mejor, pero socialmente, ¿no? Nuestra cadena de proveedores, ¿no? Nuestro trato hacia el cliente o hacia el proveedor, etc. ¿Cómo está, ¿no? ¿Hacemos realmente todo lo que deberíamos hacer en el mundo mejor? ¿No? Es esa la ética en 3D. Entonces, nos pide otra vez reflexión, no necesariamente tiene una, una contestación de decir, bueno, así es, así es, así es, ¿no? Haz eso y serás perfectamente ético, pero no, propone un interrogante permanente que no se centra solamente en el comportamiento de la persona, sino también en los impactos
impactos de los actos colectivos, ¿no? Que efectivamente son mucho más complejos y que nos piden asociarnos, aliarnos, ¿no? Con otros grupos, por ejemplo, para trabajar inversión socialmente responsable, ¿no? Que es un gran tema ahorita que se trabaja mucho en Europa. Estoy aquí en Ginebra viendo este tema todos los días, va avanzando mucho a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, todo lo que es finanzas verdes, todo lo que es finanzas ecológicas, son temas sumamente importantes y tan éticos como los temas de código de comportamiento personal. Así es, y con mucho mayor impacto. Ahí está la palabra clave, que en responsabilidad social siempre lo decimos, ¿no? Pero que ahora lo dejas muy en claro y esto es algo que hay que decir, ¿no? La ética siempre es la base de la gestión socialmente responsable y de la Exacto, búsqueda de la sostenibilidad, ¿no? así es. François, hablemos de la ética de los directivos de las empresas. Has mencionado que una ética empresarial implica este pensamiento en 3D, que sería genial que todas las empresas tengan este enfoque, ¿no? Sin embargo, sabemos que no todas lo tienen. Y esto parte, corrígeme, ¿no? De los directivos, quienes toman las decisiones, quienes finalmente su ética personal termina, ¿no? Trasladándose a la ética de la corporación. ¿Qué opinión te merecen estos casos emblemáticos, ¿no? Como el caso de Volkswagen, que fue descubierta por un fraude y que se produjeron más de 11 millones de vehículos, ¿no? Que supuestamente eran vehículos ecoamigables y que además se vendieron súper bien en Estados Unidos y Europa, y que al final se descubrió que era una mentira. Y el caso Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Que aquí en Latinoamérica también ha destapado pues un terrible tema de corrupción que ha implicado, por supuesto, autoridades, ¿no? A nivel tan alto como los presidentes, y específicamente aquí en el Perú, 4 presidentes, para ser exacta. ¿Qué opinión te merece, François? Son los mismos problemas de siempre, ¿no? Me das dos pésimos ejemplos de los últimos años. En el año 2000 hubiera sido Enron y WorldCom, ¿no es cierto? Vemos siempre que una visión extremadamente limitada de lo que vamos a llamar el éxito empresarial, ¿no? Basado en el mero lucro. Y ese éxito empresarial totalmente organizado por un grupúsculo de personas, ¿no? Que tienen un mando muy autoritario, ¿no? Y discrecional sobre su empresa, puede siempre derivar en estos atropellos, no solamente a la ética, sino a las leyes, ¿no? Porque obviamente todas esas acciones que vas describiendo son acciones ilegales, ¿no? Obviamente. Entonces, viendo el tema ético en grande, debemos salir de la visión, ya, es un problema de los directivos, ¿no? Que es el tema de la bad apple, ¿no? Como dicen en Estados Unidos. No, el árbol está muy bien, pero hay una manzana podrida que es este directivo que actuó mal. Entonces, si sacamos esta manzana podrida del árbol, todo va a ir bien. Y no es así. Si hay manzanas podridas, es que estamos mal organizados. ¿Y por qué estamos mal organizados? Porque justamente los comités directivos pueden tener demasiado poder discrecional, porque las grandes empresas son nómadas en el mundo, mientras que los estados son sedentarios y gobiernan solamente, obviamente, su ley nacional, y quizás porque también todo el mundo piensa que el éxito empresarial es la rentabilidad trimestrial, ¿no? De return on investment para los shareholders, pero nunca los demás stakeholders, ¿no? Y toda esta visión que desgraciadamente hay que decirlo, muchas veces se siguen enseñando en las escuelas de negocios,
¿no? Porque todo es un sistema, ¿no es cierto? Un sistema, una cultura. Pues acá está la cultura moral de las expectativas de comportamiento del gana, 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 crece, 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 paga, no paga, paga, no paga, paga, no paga, elige siempre lo que paga, y ahí vemos los resultados, ¿no? Entonces, si durante un tiempo dentro de la empresa o dentro del grupo de accionistas se gana mucho, al final todo el mundo pierde, ¿no? Hay un proverbio amerindio que me gusta mucho, que dice que cuando habrán cortado el último árbol, cuando habrán envenenado el último río, cuando habrán matado el último animal, se darán Eso. cuenta que el dinero no se come, ¿no? Entonces, si nuestra sociedad solamente se rige por el dinero y el más dinero, que otra vez el dinero no se come, puede ser un excelente instrumento de intercambio y de organización social cuando el mercado está bien diseñado, pero el dinero no puede ser un fin social, pues necesitamos reorganizar las leyes y reorganizar la cultura moral de las expectativas de comportamiento. Razón por la cual, por ejemplo, una ley como la ley que permite que las empresas tengan un propósito, ¿no? Que las empresas se den en sus estatutos de un propósito social y ambiental, lo que va a permitir protegerlas contra una instrumentalización financiera, ¿no? A ultranza, pues son leyes, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, pensando en el B Corp, ¿no? La B Sí. Corporation, ¿no? En Estados Unidos, en Sistema B, en Latinoamérica, ¿no? En las empresas con propósito en el sistema de la Unión Europea, ¿no? La ley PACT, la ley PACT en Francia, por ejemplo, pues todo eso son el hecho de revisitar éticamente el diseño mismo de la empresa para que poco a poco, y obviamente no hay soluciones milagrosas, ¿no? Podamos tener una cultura empresarial basado sobre otra cosa que solamente la ganancia financiera y podamos instalar mecanismos de gestión, ¿no? Que permita que la ganancia financiera a ultranza no sea el único propósito y sobre todo no sea el propósito que se someta los demás propósitos empresariales, que son el buen vivir, el buen comportamiento y la buena vida familiar de los colaboradores, que es el desarrollo de productos que sí sirven a la sociedad, que es el desarrollo de un entorno medioambiental reparado por la acción empresarial y no destruido por la acción empresarial, toda una serie de bienes comunes que debemos tener en mente para, por ejemplo, en este momento, dejar de hablar solamente de la transición digital y más bien de hablar de la transición ecológica, ¿no? La transición digital es un pequeño punto dentro de esa enorme tarea, ese enorme desafío empresarial, societal, ¿no? Que es la transición ecológica, porque si seguimos así, no habrá siglo XXII. No habrá siglo XXII, sencillamente, porque la humanidad está socavando sus condiciones de habitabilidad en el planeta Tierra, que después de nosotros tendrá cucarachas y escorpiones y pulpos, pero ya no tendrá seres humanos ni mamíferos porque habremos muerto todos, ¿no? Entonces, eso no puede ser un buen negocio, ¿no? De socavar la posibilidad de vida plena, digna y sostenible de la humanidad en el planeta Tierra. Entonces, necesitamos siempre, y es el problema de la ética, ver el problema sistémico y no solamente el problema dentro de la empresa.
Y lo que debemos hacer, por ejemplo, tú y yo como profesores universitarios a cargo de la formación de los empresarios, es justamente decirle a los directivos, a los profesionales, tengan una mirada en 3D, tengan una mirada de impactos, ¿no? Piensen, obviamente, intraorganizacionalmente en el bien de la organización, pero al mismo tiempo piensen como ciudadanos de su país, como padres de sus hijos, ¿no? Y abuelos de sus nietos, en el devenir de la sociedad, en el devenir del planeta. Y son esas tres consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Así es, así es. Sobre esto último que acaba de decir François, no solo es pensar en el hoy, ¿no? Es pensar en el futuro, como nos recuerda el concepto de sostenibilidad, ¿no? Y un futuro que no es de acá a 2 años, 5 años, sino es 30, 40, 50 años, que difícilmente las personas, las empresas, ¿no? Los ciudadanos difícilmente tienen esa mirada, ¿no? La mirada cortoplacista y del que está a mi costado siempre es lo que prima, lamentablemente, en los comportamientos, ¿no? Ahora, vayamos a otra pregunta, algo que por interno siempre he conversado contigo, he debatido y quiero preguntártelo, ¿no? Cuando hablamos de la ética, pues es el ethos, es la forma de vida, ¿no? Que la persona tiene, que el ciudadano tiene, que además está influenciado, como bien lo ha señalado, por el propio contexto, ¿no? Yo miro este tema de cómo analizo el comportamiento de las personas, veo que hay tres fuerzas, ¿no? La fuerza de la ley, ¿no? Hace un rato mencionabas muy bien la ley, pero la ley no es absoluta, no es global, ¿no? Además funciona por cada país, ¿no? La ley sanciona, la ley obliga, ¿no? Tienes luego la otra fuerza que le denomino la fuerza de la autorregulación, ¿no? Que ahí está justamente los principios éticos de la persona, y tienes la fuerza del mercado, ¿no? Que cada vez te va a exigir también, ¿no? Hoy, por ejemplo, Europa exige muchos lineamientos, comportamientos, certificaciones, ¿no? A empresas que quieren negociar, hablamos del comercio justo, justo precio, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, la pregunta es, las tres fuerzas son importantes, las tres fuerzas son necesarias en nuestro país, en el Perú, tú que has vivido más de 20 años aquí, ¿qué consideras que debe primar, ¿no? Para poder lograr un mejor comportamiento personal, social, ciudadano de los peruanos y de las empresas peruanas? Correcto, correcto. Es una gran pregunta. Primero yo agregaría fuerzas, ¿no? Bueno, Porque lo que tú llamas fuerzas debe entenderse obviamente como grandes fuerzas regulatorias, ¿no? Del comportamiento de los seres humanos. Entonces, nombraste efectivamente el derecho, el Estado, las leyes, las normas. Es un enorme regulador que vamos a llamar la hard law, ¿no? La ley dura, ¿no? Dura lex, sed lex, ¿no? Entonces, con la sanción, etcétera, etcétera, y es fundamental, ¿no? Tenemos efectivamente no las leyes, sino las corrientes del mercado, ¿no? El paga, no paga, paga, no paga, oportunidad, falta de oportunidad, etcétera, etcétera, que efectivamente a través de la demanda, la oferta, también rige los comportamientos. Tenemos efectivamente, como tú bien dices, la ética, las costumbres, las expectativas sociales de comportamiento y lo que las personas dicen, no, yo de motu propio nunca voy a hacer eso, sino quiero hacer esto, ¿no? Pero tenemos otras fuerzas. Tenemos la fuerza de la regulación a través de la ciencia. La ciencia hoy en día es el primer, ¿no? Factor de producción que tenemos, ¿no? Para hablar de economía y de empresa. Los nuevos descubrimientos de la ciencia crean oportunidades, crean nuevos mercados, obligan a nuevas regulaciones, ¿no? Es una fuerza muy importante que la ciencia. Y tenemos la publicidad, ¿no? La publicidad es esa inmensa fuerza que va transparentando los asuntos, ¿no? Has hablado de Volkswagen, has hablado de Odebrecht, hemos hablado de Enron, etcétera.
eran empresas que gozaban de mucho éxito, dinero y reputación hasta que se publicó, ¿no? Sus trampas, ¿no? Entonces, Así lo es. que estaba velado y tapado aparece a la luz. Y fíjate, yo digo siempre a mis alumnos, la ética, ¿saben qué? A nivel de dinero no vale nada. No vale nada hasta que valga todo. Wow. Porque el día, si quisiste ganar dinero no siendo ético, ¿no? Vas a ganar dinero hasta que se sepa. Te Y descubran. ahí, olvídate, ¿no? Todo se te derrumba de un solo golpe, de un solo momento. Entonces, la ética no vale nada hasta que valga todo, ¿no? Y la gran fuerza que permite a la ética valer todo, ¿no? Para tumbar una acción colectiva ilícita, ¿no? Es justamente la publicidad, cuando se publica. Entonces, esos actores que muchas veces los empresarios ven mal, ¿no? Que son las grandes ONGs internacionales, ¿no? Greenpeace, Amnesty Internacional, que van denunciando que detrás de mi celular no hay pobres niños en África, en las minas de cobalt, que pierden la salud y la vida. Detrás de mi ropa hay uigur en China que están esclavizados en campos de algodón. Uh, esas ONGs que denuncian y destapan los malos impactos, ¿no? Del cual aprovechan las empresas, forman parte íntegra de ese gran sistema ético, ¿no? Que debe conducirnos de un sistema social y económico menos universalizable hacia un sistema económico y social más universalizable, es decir, donde se crea más valor para más personas que viven mejor en un entorno mejor, de mayor justicia, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas fuerzas operan. Y creo yo que sí hay algo que hoy en día, con la crisis mundial que vivimos, ¿no? Debemos absolutamente descartar es la posición ideológica que enfrenta privado-público, ¿no? Privado, mi empresa, el negocio, el mercado, y público, la ley, los malos políticos, etcétera, que me impiden hacer los negocios, ¿no? Y no estamos en ese enfrentamiento, ¿no? Todo son reguladores de un gran comportamiento colectivo que debemos todos mejorar para el bien común de todos, como dice efectivamente el Papa Francisco, que nombraste, que es una persona muy importante al día de hoy para reorientar un poco esa toma de conciencia del mundo en el cual estamos y en el cual todos actuamos, ¿no? Vivimos. Entonces, debemos absolutamente trabajar juntos y entender que el mercado es bueno hasta un cierto punto, ¿no? La ley es buena hasta un cierto punto, la ética es buena hasta un cierto punto, la cultura, la educación, la ciencia está buena hacia un cierto punto. Con la ciencia podemos hacer cosas extraordinarias y cosas pésimas también. Es decir, ningún regulador es perfecto. No hay un dedo de Dios que viene a armonizarlo todo y todo va a salir bien al final, ¿no? Estamos a cargo de nosotros mismos y del futuro de nuestros hijos y nietos y bisnietos. Eso es muy difícil. Podemos fallar y podemos fallar definitivamente porque hoy día tenemos mucho más poder que antes. Entonces, cuando fallamos, fallamos definitivamente. En este momento acaba de salir dos artículos en las revistas especializadas, ¿no? Sobre el tema de la acidificación de los océanos, ¿no? Es un tema gravísimo, gravísimo, porque están viendo una pérdida del plancton, ¿no? El plancton de los océanos son los seres más importantes, ¿no? Para todos nosotros. Son los seres más chiquitos, El pero son los inicio de más la cadena. importantes
Claro, porque son ellos que producen el oxígeno más que los árboles, ¿no? Y son ellos que captan el CO2 para construir su caparazón, ¿no? Dentro del agua, seres microscópicos, pero esenciales a la vida. Pues con la acidificación de los océanos, ¿no? Estamos perdiendo el buen plancton y hay mudanzas de ese plancton hacia otras zonas. Hay zonas del mar que se están muriendo sencillamente y eso es una pésima noticia. Claro que no se ve cuando estoy mirando mi hoja Excel y las ganancias de este mes, ¿no? Cuando estoy mirando si mi fondo de pensión me va a dar un mejor porcentaje si lo cambio por acá. No veo eso, pero eso está. Y otra vez, como al final el dinero no se come, ¿no? Exactamente. No puedo yo vivir humanamente sin pensar en lo que está pasando también en el océano, a nivel de esos seres microscópicos que son el inicio de toda la cadena que en este momento me hace respirar el oxígeno que me dio el mar, ¿no es cierto? Entonces, estamos a cargo, ¿no? Y bueno, sí hay oyentes creyentes, en la misma Biblia, Dios confía a los seres humanos la intendencia del planeta, no el dominio absoluto, la intendencia. Cuidarás del jardín, ¿no? Y somos los cuidadores del jardín. ¿Por qué? Además, porque dependemos del jardín. ¿No? No podemos vivir sin el planeta. Entonces, hoy en día debemos hacer grandes cambios de mentalidad y de instrumentos de gestión para, por ejemplo, cambiar la contabilidad, para que los instrumentos de contabilidad no me cuenten solamente si he ganado mucho dinero este trimestre, sino cómo mi empresa ha destruido o servido, ¿no? Esos bienes ecológicos que nos dan esos servicios esenciales como oxígeno, como temperatura agradable, como estaciones estables para sembrar, como etcétera, etcétera, biodiversidad, y todo eso tiene que entrar en la contabilidad de las empresas para empezar a facturar y para empezar a darle realmente una visualización, ¿no? A nivel monetario para saber si realmente he ganado, perdido todos con mis pequeñas ganancias, ¿no? Qué interesante lo que cuentas. Sería genial que todas las empresas puedan entender esta manera de hacer negocios, ¿no? Como bien lo has dicho, no solamente desde un enfoque individualista, sino de un enfoque social y global, ¿no? Porque por supuesto incluye el medio ambiente y nuestro planeta, nuestra casa común. François, hablemos ahora del modelo Úrsula. Tú eres el presidente fundador, ¿no? De este movimiento que promueve la gestión de una responsabilidad social universitaria en Latinoamérica. Coméntame, por favor, cómo surge la iniciativa, qué universidades la integran, ¿no? Y cuál es el objetivo de Úrsula. Bueno, Úrsula, la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, ¿no? Úrsula por sus siglas, nace en 2016, nace de un gran movimiento que empezó en los años 2000, ¿no? De reflexión sobre la responsabilidad de las universidades por sus impactos sociales y ambientales hacia toda la sociedad y desde el ejercicio de todas sus funciones, ¿no? Entonces hay que distinguir tajantemente la responsabilidad social universitaria de la mera extensión solidaria o proyección social universitaria, del mismo modo que a nivel empresarial hay que distinguir la responsabilidad social de la empresa por sus impactos desde su core business de sus actos de filantropía, una vez que hemos redistribuido, ¿no? Las ganancias, ¿no? Cojo un poquito de dinero para hacer actos filantrópicos, eso no tiene nada que ver con la responsabilidad social de la empresa, ¿no? Entonces, el modelo Úrsula que estamos viendo ahorita, muchísimas gracias,
abarca los 4 ámbitos, ¿no? De funcionalidad universitaria, que es su gestión, porque una universidad es una organización, ¿no? Su proceso de formación, porque forma personas, su proceso de cognición, porque investiga, ¿no? Promueve ciertos conocimientos y construye conocimientos, y su proceso de participación social, porque participa en la sociedad donde está insertada, ¿no? Entonces, en todos esos 4 ámbitos hay impactos que pueden ser muy positivos, por supuesto, pero que también pueden ser negativos sin que nos demos cuenta. Y entonces, en el modelo Úrsula, del manual RCU de Úrsula, hemos puesto 12 metas, ¿no? 3 metas en cada ámbito, que van a permitir, a través del buen clima laboral, el campus sostenible, la ética y la inclusión, el aprendizaje basado en desafíos sociales, la inclusión de los ODS en todas las carreras, que las mallas curriculares sean diseñadas con participación de esos actores externos, entre los cuales obviamente el público empresarial es muy importante, la inter y transdisciplinariedad, que las investigaciones se den en y con la comunidad para producir conocimientos útiles a la sociedad, integrando los proyectos sociales con la formación y la investigación, y que los proyectos sociales sean co-creados con la comunidad, duraderos, de impacto, una universidad que vaya participando en su agenda de desarrollo local, nacional e internacional, ¿no? Entonces, detrás de esas 12 metas tenemos 66 indicadores, ¿no? Es una herramienta que ya fue comprobada, utilizada y comprobada por 100 universidades en los años 2018, 2019 y muy recientemente en República Dominicana se ha aplicado sistemáticamente la herramienta, que da un benchmarking, porque las 12 metas después te evalúan cuantitativamente de nivel 1 a nivel 5, si estás en nada, un poquito, o si ya tienes políticas sobre cada una de las metas. Y todo eso dibuja un itinerario de RCU focalizado en los ODS, porque todos debemos participar en los 17 ODS, las universidades en primera instancia. ¿Por qué? Porque tienen algo muy valioso que no tiene nadie. Tienen un montón de estudiantes que quieren aprender, que se están formando y que tienen que obtener sus grados, hacer investigaciones, y tiene el conocimiento científico. Entonces, junto muchos estudiantes con sus docentes y el conocimiento científico, podemos ser una palanca de desarrollo, ¿no? Pero para eso hay que transitar por un itinerario de responsabilidad social que empieza por las alianzas. Aliarnos entre nosotros dentro de la universidad para hacer un campus ejemplar, y aliarnos con actores externos para que efectivamente podamos después investigar cuáles son los problemas que hay que resolver. De la investigación salen los proyectos, las ideas, las innovaciones, y ahí, desde cada carrera, desde cada facultad, desde cada especialidad, los estudiantes con sus docentes están invitados a participar en esos proyectos para, a la vez, aprender lo que tienen que aprender en cada asignatura y intervenir en los proyectos para solucionar los problemas que la investigación con nuestros aliados ha logrado salir a flote, ¿no? Y todo eso debe desembocar en un rediseño curricular permanente Así es. que crea una universidad 3S, como la llamo, ¿no? Una universidad saludable, solidaria y sostenible. Fíjate que esto salió antes de la pandemia, pero la Eso. palabra saludable creo que hoy ha cobrado un gran significado. Y fíjate que justamente hablando de pandemia, por ejemplo, la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa aplicó el modelo Úrsula, la responsabilidad social, antes de la pandemia, y, por ejemplo, lograron un campus sin plástico,
y un campus sin papel. Lo que significa que antes de la pandemia ya tenían todos sus procesos de gestión digitalizados, ¿no? Porque no se producía papel. Y al tener eso digitalizados, cuando vino la pandemia, pues la Nacional de San Agustín no, no Ya estaba estuvo lista. asustada teniendo que cambiar todo en 3 semanas porque ya toda su infraestructura, tanto de gestión como de formación, ya estaba acostumbrada a la digitalización, a la virtualización, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que cuando actuamos bien, y que somos responsables con nuestros impactos, cuando viene la crisis, pues nos va muchísimo mejor. Y esto es una data que deberíamos siempre tener presente al momento de trabajar. Entonces, yo sencillamente tengo el concepto de responsabilidad social, que obviamente ha empezado por la empresa, y lo que Así es. hice es, primero en mi doctorado en la Universidad de París Este, lo apliqué sistemáticamente a la ética para sacar los fundamentos éticos de la responsabilidad social como responsabilidad por los impactos desde el core business y después lo apliqué sencillamente a mi universo, que era el universo universitario. Y así nació ese concepto. Ojo, este concepto ya es ley en el Perú. El artículo 124 de la ley universitaria peruana dice la responsabilidad social de la universidad, que es obligatoria, ¿no? Es responsabilidad por el impacto de la universidad hacia su medio desde todas sus funciones, ¿no? Y eso sería bueno que se entienda más este tema. Y ya se está cambiando la ley en República Dominicana. Brasil ha integrado muchas cosas de la RCU. La ley chilena, sin pronunciar la palabra, tiene muchas cosas integradas. Es decir, esta gestión no solamente de las acciones internas, sino de los impactos hacia la sociedad, está ganando cada vez más terreno. Y la verdad que es nuestro único futuro. Entonces debemos absolutamente, lo más rápido posible, integrarlo en nuestras costumbres de gestión, en nuestra mentalidad y nuestras decisiones políticas. Muy bien, François, genial, genial. Y esta es una forma muy puntual de promover, como bien has dicho, desde las universidades, que es la cuna del conocimiento y de la formación también, ¿no? De ciudadanos y de empresarios, ¿no? En las escuelas de negocio, por ejemplo. François, vayamos a la última pregunta porque el tiempo siempre es corto, ya lo sabes. Hablemos de la pandemia, lo has mencionado. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia en términos de gestión empresarial, de gestión ética? Buenos ejemplos, porque hemos tenido Ángel el Oxígeno, por ejemplo, aquí en el Perú, un empresario Mm, chiquito que vendía oxígeno a precio justo, ¿no? Y que esa noticia de vender a precio justo se convierte en una buena noticia, ¿no? Porque claro, frente a todo el contexto donde los otros empresarios, comillas, especulaban y sobreganaban, ¿no? Con un tema que mm, era de vida. Finalmente estábamos hablando de vida, porque vender el mm, oxígeno era vida. mm. François, tus comentarios, por favor. Mis comentarios es que la, fíjate, el mundo científico sabe desde los años 1960, que estamos mal. Que la tasa de CO2 en la atmósfera debido a la actividad industrial humana, la destrucción sistemática de la naturaleza, y sin duda el peor país en este momento a nivel mundial es Brasil, ¿no? Es decir, un país vecino, directo del Perú. Todas esas acciones, sabemos desde los años 60 que socavan las condiciones mismas de vida, de sobrevivencia y de buen vivir, ¿no? Del ser humano en el planeta. Entonces, que llegue esta pandemia, la verdad, no era ninguna casualidad y no era si iba a llegar, sino un
cuándo iba a llegar. Y obviamente ya sabemos que tenemos ese coronavirus, tenemos para rato, que hay otros detrás, ¿no? Y que normalidad pre-pandemia nunca más vamos a tener, ¿no? Entonces, si a alguien no le quedaba claro que las condiciones globales tienen una influencia directa sobre el bienestar local y la vida de las personas a nivel local, ya creo que estamos todos vacunados, ¿no? No, no con la vacuna anti-COVID, desgraciadamente, porque eso demuestra también las malas jugadas en el mundo, que los ricos se agarran muy rápido la vacuna, vacunan los suyos y los pobres, pues, se quedan sin la vacuna, lo que es ridículo porque obviamente el coronavirus no hace diferencia entre un cuerpo de pobre, un cuerpo de rico. Y bueno, el Colin Powell, por ejemplo, en Estados Unidos, acaba de morir de COVID y él estaba vacunado incluso y obviamente forma parte de los hombres ricos de un país rico, ¿no? Pero si no abordamos juntos, ¿no?, los temas que incumben a la humanidad, éticamente hablando, abordar juntos, si cada quien quiere salvarse, ¿no?, con una pequeña lancha, en lugar de hacer como Noé, de construir un arca de Noé donde todo el mundo pueda entrar para salvar a la totalidad de la humanidad, ¿no es cierto?, y de la naturaleza, porque la humanidad es naturaleza, la naturaleza es humanidad, ¿no? Pues no vamos a poder salir de nuestros problemas. Yo creo que la gran enseñanza de la pandemia, que es una enseñanza cruel, ¿no?, que también tiene sus fondos de esperanza, porque hemos podido ver que estas organizaciones que pensábamos que nunca se iba a poder adaptar, ¿no? ¿Cómo la universidad va a cambiar? Por favor, es un dinosaurio medieval, nunca va a cambiar. ¡Pling! En 2 semanas ya todo estaba digital, o sea, sí podemos cambiar en situación de emergencia, podemos cambiar, ¿no? Obviamente, siempre hay unos que quieren sacar su agosto, ¿no? Hacer su agosto con la situación de crisis y obviamente se denuncia. Entonces, obviamente pierden su buena reputación, o sea, es un mecanismo la ética, ¿no? Y obviamente solamente una salida colectiva es buena. Quiero alertar sobre un fenómeno que quizás en el Perú no se nota muy bien todavía. Acaba de publicarse una encuesta con 10.000 jóvenes a nivel mundial de 10 países diferentes, ¿no? La India, Francia, Portugal, Estados Unidos, Brasil, o sea, países muy diversos, ¿no? Y sobre la ecodepresión, ¿no? El estrés climático que psicológicamente sienten los jóvenes de 16 a 25 años. Ellos son los más afectados, ¿no? Porque se les ha golpeado muy duro en su vida, en su desarrollo con esa crisis mundial y ellos no ven el futuro, ¿no? Los que gobiernan son setentones, todos varones, todos setentones, todos blancos, ¿no? Y ya tienen 10 años más o 15 años más en el planeta. Pero los jóvenes y los niños de hoy y las niñas, ellos sí van a tener toda una vida en condiciones cada vez peor. Entonces, fíjate, más del 60% no ve un buen futuro, no tiene esperanza frente al futuro, no quieren tener hijos, no quieren tener hijos para traer hijos a este mundo, piensan que los gobiernos los abandonan, ¿no? Sencillamente, y que mienten sobre sus medidas, sus políticas climáticas, ¿no? Y eso es gravísimo. Más del 60% piensan de esos jóvenes que van a tener condiciones de vida mucho peor que sus papás, ¿no? Lo que demuestra un retroceso de la humanidad. ¿Cómo recupero la esperanza de esos jóvenes? Pues yo les digo, con responsabilidad social escolar,
y universitaria, porque en el lugar donde están esos jóvenes, que es el colegio, que es la escuela, que es la universidad, debemos trabajar a solucionar problemas en proyectos sociales, donde vean que si trabajan junto con la ciencia y sus profesores, las cosas pueden ir mejor, ¿no? Contra la depresión, lo mejor es la acción. Muy bien, François, muchísimas gracias por la entrevista y confío de que este es un llamado a las universidades, a los profesores, a los docentes, ¿no? Que están en las aulas, desde el colegio hasta la universidad, para devolver también la esperanza, ¿no? Este dato que nos has dado es altamente preocupante, ¿no? Yo confío mucho en las nuevas generaciones porque son más conscientes de estos temas, de cuidar el medio ambiente, lo veo en mis hijos, ¿no? Y creo que es importante y relevante trabajar en ellos, ¿no? Si hablamos de responsabilidad social, si hablamos de ética, ¿no? Siempre hay que volver la mirada hacia los más pequeños porque hay que formar en ellos todo este pensamiento y esta manera de actuar. Te agradezco muchísimo, François, por la entrevista. Muchas bendiciones. Gracias por tu tiempo y por transmitirnos tus conocimientos. Yo siempre te he querido y te quiero y valoro muchísimo el trabajo que haces y el empeño. Eres un activista en estos temas de responsabilidad social y como siempre te respeto mucho porque has sido mi profesor y ahora mi colega. Un abrazo, François. Un abrazo, Juliana. Que te vaya muy bien y saludos a todos y todas en el Perú, que siempre quiero y voy a volver muy, muy rápido. Muy bien, aquí te esperamos, François. Muchas gracias. Gracias, amigos, por este programa y nos vemos el próximo miércoles en un programa más de Responsabilidad Social en Acción. Adiós. Canal 1. Somos Contenido. Presentó Responsabilidad Social en Acción con Juliana Ramírez. Gracias al auspicio de Centrum PUC, Escuela para los Buenos Negocios.